relacionamos con los demás. Y esto no es una comprensión de la sociedad, sino que también es una comprensión de lo micro, o sea, de los individuos. Esta es la membrana nuestra como personas, pero también es la membrana de la sociedad. Lo micro y lo macro se expresan de la misma forma, y ahí es donde vienen a ser tan importantes las lecturas que estamos haciendo. La comprensión de la vida nos permite de alguna forma evidenciar cómo socialmente estamos reproduciendo esas lógicas de conexión con el resto de los seres vivos. Y sin nuestra membrana de la cultura, sin una transformación cultural profunda, no hay posibilidad de transformar las relaciones humanas, ¿sí? Y las relaciones con el resto de la naturaleza. Esta membrana, de alguna forma, tenemos la tentación de hacer esa división permanente entre lo micro y lo macro y de entenderlo como universos separados. Entender una comprensión distinta del poder pasa por cuestionar las definiciones que están inversas en la cultura y que nos llevan a tener una comprensión determinada del poder. ¿Qué pasa? Que nosotros, si nuestra comprensión cultural es que el mundo es de los fuertes y por lo tanto lo que se debe dar es una competencia profunda, fíjense que cuando estamos mirando cómo en el espacio de lo humano hay cada vez más concentración de riqueza, ¿sí? Y esa concentración de riqueza es evidente a través de los modelos económicos. Si no entendemos que los modelos económicos son resultado de esta forma de percibir la realidad y creemos que el problema es de unos pocos que se apropian del universo humano y concentran la riqueza a través de la codicia, nuevamente estamos recomponiendo la lógica de la relación dualista entre los buenos y los malos. Solamente tenemos que evidenciar que los buenos y los malos, desde la perspectiva nuestra, los malos están construyendo una concentración de la riqueza y que están destruyendo las relaciones profundas que tenemos los seres humanos. Eso simplemente es una recomposición de la cultura de la que estamos hablando. Por eso es tan importante hacer un esfuerzo intelectual también de cómo podemos recomponer la relación o cómo podemos imaginarnos el mundo en una relación distinta a una relación entre el bien y el mal. ¿Sí? Carlos Eduardo, digamos que habría que entender la cultura como una recomposición de algunos elementos que ya están, digamos, en esa idea cultural, y para esto para poder enfrentarnos a la crisis, porque si nos enfrentamos a la crisis con los mismos estándares y no hay una recomposición cultural, en la medida en que sea la cultura un sistema de membrana que nos permita permear, digamos, algunos elementos de la crisis, acogerlos y que existe una retroalimentación, entonces volvemos a una rigidez. Yo no sé si volvemos como a estar rígido, como si el pasado vuelve a reproducirse el sistema en la cultura. Exacto, como si o sea, esto es un reto. Estoy pensando un reto intelectual profundo, ¿no? Sí, claro. Porque es que no sabemos qué es imaginarnos el mundo sin una relación entre el bien y el mal, porque eso nos permea culturalmente. Entonces, la teoría de la conspiración está constituida desde aquí. La teoría de la conspiración que plantea que hay unos cuantos en el planeta que tienen una percepción interesada del mundo y nos manejan desde su propia percepción, y simplemente nosotros somos un universo al servicio de sus intereses. Ojo, no es que eso no suceda, no es que no haya alguien que dice, por ejemplo, cuando se hace una campaña política, y esa campaña política, como es lo que utiliza este señor, el venezolano el Maduro. No. Las campañas políticas. Fíjense que eso, JJ Rendón. Fíjense que lo que hace JJ Rendón es una reflexión profunda de la cultura.
Y dice, ojo, que en la gente ya está instalada esta cultura. Si nosotros utilizamos la cultura que está instalada en la gente y componemos el mensaje político desde la cultura que está instalada en la gente, estamos haciendo una campaña política adecuada para nuestros intereses. Un poco en esa perspectiva fue lo mismo que sucedió con el nacionalsocialismo, ¿no? Digamos que Hobsbawm habla del antisemitismo agrario, justamente para decir que ya había una inconformidad frente a la judía, y lo que hace Adolfo y toda la propaganda, el Ministerio de Propaganda, es recoger esto y regresárselo a la comunidad de una forma más visible. Claro. Fíjese, si esto es una cultura patriarcal, está instalado en nosotros y nosotras la cultura patriarcal, y nosotros proponemos como estrategia un papá que provea protección, que provea cuidado, que incluso dé un mensaje amoroso de cuidado, pues simplemente la gente reacciona desde la cultura que tiene instalada y se vincula a ese mensaje. ¿Qué pasa? Que nosotros muchas veces intentamos transformar la cultura desde razones, solamente desde la perspectiva racional. Y entonces respondemos con ideas, ¿sí? Pero las ideas no logran transformar profundamente la percepción de la realidad. Es un poco lo que ellos plantean entre conocimiento y sabiduría. Cómo nosotros nos aferramos del conocimiento para transformar la realidad y no nos aferramos de la sabiduría, de la intuición. O sea, fíjense cómo ellos dicen, para transformar la cultura es importante vincular la intuición como forma de conocimiento. No, pero uno podría inferir con base en lo que se está planteando que quienes están ahorita de alguna manera organizando el evento electoral en Colombia y esta tensión que se ha generado entre lo que sí y no, y una gran abstención, es que ni los unos ni los otros han interpretado la cultura colombiana, porque es que hay un 66% de abstención. Entonces, ninguno de los dos grupos conoce culturalmente a Colombia, porque si lo conociera, la reducción del abstencionismo sería bárbara. Pero lo cierto es que hay dos cosas para que por favor nos complementen con lo que está hablando, que me parece de la mayor relevancia. Esta mañana acabaron de decir en Caracol que se ha hecho una encuesta, una pesquisa, para mirar cuántos candidatos presidenciales hay para el 18. 40. Hay posiblemente 40 potenciales candidatos. Pero una cosa es terrible. De esos 40 posibles candidatos, 39 se van a enfrentar con una sola forma de ver o una propuesta que ya está consolidada, que es la del centro democrático. Es decir, en Colombia vota el 36%, los cuales 18 pertenecen a centro, Uribe, y 18% a candidatos distintos a Uribe, ¿de acuerdo? O sea que 39 candidatos sumarán 18%, pero los otros, como tienen disciplina de partido y servidumbre voluntaria, como usted nos dice en su libro, votarán por ese y completarán ese 18%, o sea que están asegurados el triunfo ya desde esa perspectiva. Bueno, el problema es cómo es posible que estos analistas políticos y estos que hacen marketing no se han dado cuenta que el 66% no está votando, no solamente por rechazo a la política y rechazo a los políticos de turno, sino porque la cultura colombiana no ha sido interpretada y por eso hay un 66% que no se siente recogido. Llama la atención no se siente recogido, o que se puede sentir recogido con las formas que emergen y que triunfan y dicen, pues simplemente como la cosa va a seguir igual, yo por qué me vinculo. Puede ser, pero nadie está capitalizando el 66%, que es real, que está ahí. O sea, indudablemente la crisis de la representación es profunda en todas las sociedades llamadas democráticas. O sea, la democracia representativa está en crisis. La legitimidad. La gente no cree que a través de la democracia representativa nada vaya a cambiar. Y dice, si nada va a cambiar, ¿yo por qué voto? Claro. Que no se sienten recogidos en esa representación. Ahora, a mí lo que me parece importante es, fíjense, si el mundo es de los fuertes y solamente se resuelve quién es el más fuerte a partir de la competencia, ¿sí? Esto construye un mundo donde cada vez
el más fuerte, donde la fortaleza ahora no es la fuerza física, la fortaleza ahora no es la fuerza política, sino que la fortaleza ahora es el nivel de acumulación económica. Digamos, estamos en un momento en que el nivel de acumulación económica es el que define el tema de los fuertes. Por lo tanto, la competencia lleva a que cada vez haya menos fuertes. Igualmente se reducen 200 los más ricos. Claro. Y entonces hay cada vez una mayor concentración de la riqueza. Pero fíjense que responde también a una estructura de cultura que nos plantea la competencia. Entonces fíjense lo que supone esto pedagógicamente para los que somos docentes. Cuando estamos construyendo en los pequeños mundos lógicas de competencia, simplemente estamos alimentando el sistema. Entonces ahí es donde el micromundo, la micropolítica, las transformaciones en lo micro, desde la perspectiva hologramática, que plantea que lo micro tiene toda la información del universo cultural. Si yo concentro y reproduzco en lo micro esta misma percepción del mundo, lo único que estoy consiguiendo es que eso micro siga reproduciendo el holograma mayor. Claro, porque no entendemos que crear, digamos, que la realidad está creada o la creo. Si me asimilo a la realidad creada, que es la cultura hegemónica, pues seremos más. Entonces el maestro, por ejemplo, en la escuela dice, no, pues yo te hago solo una golondrina no hace verano, ¿cierto? Y me asimilo a esas formas establecidas. Hacer, digamos, pensar que el mundo se construye de a uno, ¿sí? Vamos construyendo el mundo y la realidad es esa, no es que esté por fuera de mí, pero eso todavía nos falta por... Claro. Fíjense cómo una de las profundas transformaciones que están ocurriendo es precisamente aquí, que es construir una nueva lógica de poder. Y entonces todas las reflexiones que están surgiendo en el espacio de lo micro, ¿sí? todas las profundas transformaciones en la lógica de transformar las concepciones del poder. Normalmente cuando preguntamos qué es el poder, normalmente la gente entiende poder es capacidad de dominación. Respondí a esto. Si nosotros somos capaces de percibir otras lógicas de poder que no se mueven en lógicas de dominación, estamos jalonando transformaciones. Entonces, si en un pequeño ámbito como el ámbito de una escuela, de un curso donde yo estoy trabajando con unos niños y unas niñas, y yo soy capaz de evidenciar socialmente lógicas de poder distintas, instaladas, distintas inteligencias, distintas formas de percibir, distintas capacidades, yo lo que estoy es jalonando otras interpretaciones en la subjetividad de esos niños y esas niñas, de la lógica del poder, para que entonces la competencia no sea la lógica que jalona a la sociedad, sino que sea la colaboración. Lo que plantea la vida es que es la lógica de colaboración lo que ha permitido la evolución de las especies, ¿sí? A partir de las relaciones, de esa membrana que nos interrelaciona, todo lo que tú planteas, por eso es tan importante esa percepción de la vida y de ver cómo se ha ido transformando la vida a partir de las relaciones, pero ha sido una lógica relacional. ¿Qué pasa? Que cuando con Darwin empezamos a vislumbrar el proceso evolutivo, Darwin percibe la evolución desde la lógica cultural hegemónica, y entonces solo triunfan los fuertes, solo sobreviven los fuertes. Pero ¿por qué es tan difícil las relaciones? O sea, cada vez son más difíciles, eso es lo curioso, cada vez son más complicadas, a pesar, de hecho, los autores decían, entre una de las cosas es que tenemos el conocimiento, toda la información, los medios, la comunicación para poder hacer la gran transformación, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que construimos eufemismos de la relación, ¿sí? Creemos que todo eso son relaciones y no necesariamente son lógicas relacionales distintas. Si yo construyo un mecanismo de relación universal donde solo reproduzco esta lógica del poder y esta lógica de la relación y esta lógica de competencia, pues simplemente estoy utilizando unos medios para reproducir la cultura que supuestamente pretendería transformar. Yo creo que también hay como una especie de miedo a perder un estatus, a perder como su lugar en un mundo en el que a todos nos han puesto un lugar determinado.
y a ese lugar le debemos como una especie de seguridad, en el sentido de que nos prevé de la incertidumbre, ¿sí? O sea, como de conseguir el pan de mañana, tener las relaciones de amistad que uno tiene, tener la plata que uno tiene, no sé, entonces como que no nos permite relacionarnos precisamente porque sentimos que con la relación quizás estamos más bien en el riesgo de perder el cierto poder y el cierto lugar que uno tiene. Fíjate que ya lo dice Corbin. Dice, un nuevo modelo supone una incógnita y un riesgo que únicamente se correrá cuando el viejo sistema de valores ya no sea capaz de asegurar la vida del grupo. Se cambia únicamente cuando se está ante la alternativa o cambiar o morir. ¿Sí? Solo entonces valdrá la pena correr el riesgo. Entonces fíjense cómo la esencia de la transformación se vuelve la conciencia del peligro de la vida. ¿Sí? Y eso es una cosa que está aquí, no solo aquí. Cuando nosotros construimos la conciencia del peligro de la vida como razones, pero no somos capaces de vincular la conciencia del peligro de la vida a la conciencia colectiva, la gente no se atreverá a correr el riesgo de reproducir el modelo. Pero también cuando, digamos, esa es lógica de la incertidumbre en el sentido de que la causa ya no es efecto de otra, sino que en eso no se puede determinar el efecto de una posible situación. Entonces, si entramos en una lógica en que vemos que eso es recíproco, o sea, es causa y efecto, y es efecto y causa al tiempo, y no vemos entonces cómo una acción insignificante pueda generarnos la relación que buscamos, por ejemplo. Como estamos metidos en esa lógica y no sabemos qué es lo que efectivamente va a generar el cambio, entonces ve lo difícil ahí que hay, es un poco complejo entrar a mirar que sí, yo voy a empezar a trabajar de esta manera, pero pues eso no sé cómo va a suceder, ¿cierto? Ese vivir esa incertidumbre, y así tiene que darse para que suceda algún día, ¿no? No sabemos cuándo, ni cómo, ni desde qué. Manuel Sí, yo quería retomar una idea y era lo que usted había mencionado sobre la relación que hay entre acumulación de riquezas y poder. Digamos que yo entiendo que en muchas de las regiones del país esta relación se daba, por ejemplo, que no habían, uno sabe que el tema de la globalización ha acumulado la riqueza, de esos dineros y esas redes, todo lo que hemos leído, pero habían procesos económicos de intercambio por medio de los trueques que luego fueron absorbidos por todos estos sistemas modernos. Pero ¿por qué si la cultura, frente a una crisis, por qué no volvemos a esos sistemas anteriores si en algún momento hubo un sistema abierto cultural que permitía los trueques? ¿Por qué cerramos la puerta? O sea, ¿por qué, por ejemplo, si los indígenas nos enseñan mucho, por qué la cerramos? La puerta no está cerrada nunca. La cultura, como la vida, permanentemente es una relación entre sistema abierto y sistema cerrados. Sí. O sea, el sistema abierto no desaparece porque la hegemonía de lo cerrado, cuando digo hegemonía de lo cerrado, es que es nuestra forma de pensamiento que nos hace solo percibir el sistema cerrado. ¿Sí? Entonces, percibir la cultura como sistema abierto nos va a permitir evidenciar transformaciones que se están suscitando para potenciarlas. ¿Por qué? Porque las transformaciones desde esta perspectiva se niegan todos los días. Entonces son cosas de locos, son terroristas, son soñadores, ingenuos, o sea, todos esos apelativos, todos esos calificativos que desprecian todo lo que sucede en lógica de transformación. Como nosotros estamos impregnados de esa cultura y queremos ser triunfadores, son hombres y mujeres de éxito, ¿sí? La vinculación a otras lógicas de poder, eso es ingenuidad, eso es pendejada, eso es romanticismo, eso es, ahora se le llama también sueños, utopía. No, se le llama también ¿cómo se llama? Lo que se está diciendo que son todo lo que es alternativa se le pone inmediatamente ese operativo, son verdes, no. Lo que se está diciendo que es Venezuela y que emergentes, ¿Nuestros chavistas? no, populismos.
Así. O sea, a todo lo que sea alternativa ahora se le llama populismo. O sea, no hay salida. Lo que se intenta decir es no hay salida de la perspectiva hegemónica, porque todos son populismos. ¿Qué significan populismos? Cuentos que nos echan para hacernos creer que es posible un cambio que no es posible. Yo creo que lo que pasa es que hay una cierta también comodidad de las personas, aparente comodidad, digamos, de no pensar en la posibilidad de lo que puede hacer por sí mismo, ¿sí? O sea, creo que esa lógica de que estar digamos, previendo la incertidumbre nos pone ante unos ciertos poderosos que nos dicen cómo es que debe ser el mundo para que usted esté tranquilo, para que usted tenga una cierta seguridad, ¿sí? Y resulta que en esa misma seguridad, esa misma lógica de buscar la no incertidumbre, nos pone en el riesgo de ser esclavizados por un sistema impuesto por otros que dicen que así debe andar el mundo para que todos estemos bien. Pero resulta que no estamos bien. Estamos bien es para mantener el sistema que pone bien a los que están, digamos, manejando el sistema. Sí, solo tengo una no es un grupo de personas que nos comen coco, es que es una forma de percibir el mundo que nos hace comernos el coco. Porque en el ámbito del microorganismo social, nosotros, cuando vemos que el problema es en afuera, eso nos impide ver que en el ámbito del microorganismo nosotros reproducimos también la cultura hegemónica. Entonces, por eso es tan importante esta relación entre lo micro y lo macro. Y la pregunta que podría hacerse uno ahí es, también aplica para aquello que, si se quiere utilizar una palabra, es contrahegemónico, es decir, también se construyen y se elaboran unas formas de contrahegemonizar, es decir, se me ocurre el ejemplo, si sales y marchas contra el gobierno, eres libre, estás siendo autónomo, independiente, digamos, construido por el mismo sistema. Yo marcho contra el gobierno, no contra el sistema, no contra el gobierno, sino contra un gobierno. A ver si lo leo en sentido contrario y paso al caso de Venezuela hoy. Hoy la toma de Caracas arrancó desde ayer, ¿no? Lo que uno entiende, lo que uno le escucha a la oposición en Venezuela es que su problema no es Maduro en realidad, ¿sí? Es el modelo que representa el régimen de Maduro. O sea, el problema para ellos no es que no esté, en últimas no están. El asunto serio no es sacar a Maduro del poder, ¿sí? Es darle una vuelta a la orientación que se le está dando, y dentro de esa lógica entonces pregunto, lo hegemónico es capaz, sin entrar en la teoría de la conspiración, es capaz de construirlo de esa manera, pero lo contrahegemónico no somos capaces. El problema es que lo contrahegemónico alimenta el sistema. O sea, no hay cosa más útil para un papa autoritario que un hijo desobediente, porque utiliza al hijo desobediente para conquistar a los demás a partir de la lógica del chivo expiatorio, ¿sí? Entonces, por eso la salida no es lo contra, sino las fugas, ¿sí? ¿Cómo construir líneas de fuga al sistema? Entonces, por decir algo, si este es un sistema basado en el miedo como regulador social y la obediencia, que construyen la heteronomía absoluta de las personas, o sea, nosotros educamos personas heterónomas que siempre están diciendo qué es lo que hay que hacer, que siempre están esperando que alguien les diga lo que hay que hacer, ¿sí? Construir líneas de fugas es construir personas autónomas, creativas, que sean capaces de fugarse a la lógica del miedo como regulador social y de la obediencia como virtud social por excelencia. ¿Sí? Es como meterle de alguna forma cómo fugarse y no cómo contraponerse. Que nosotros hemos construido la transformación con
base en la oposición, pero no nos damos cuenta de que la oposición solo fortalece el poder de centro, termina fortaleciendo el poder de centro. ¿Y qué pasa? Muchas veces hemos intentado transformaciones pero reproduciendo el mismo sistema. Entonces construimos una supuesta transformación social a partir de la revolución bolivariana con un líder único, ¿sí?, al que hay que obedecer, con un líder único que si no se desobedece reproduce temor social y miedo, con un líder único que sigue permitiendo la lógica de la competencia. Lo que pasa es que los que ganamos ahora son nosotros, ¿sí?, con un líder único que reproduce la lógica del bien y del mal. Nosotros somos los buenos y los malos son los que piensan distinto, con un líder único que legitima las violencias contra todos los que son los malos ahora, con un líder único que plantea que la solución de la sociedad venezolana es que todos se adscriban al modelo chavista, unanimismo. ¿Y entonces dónde está el cambio? Se dejó absorber, ¿no? No es que nos dejemos absorber, es que ya estamos absorbidos. O sea, es que no es que nos venden un modelo y nosotros vamos y compramos y dicen qué bonito este modelo, yo voy y me lo llevo para la casa. No, es que desde que empezamos a socializar nuestro cerebro, ese cerebro se socializa a partir de estas lógicas. Por lo tanto, se vuelve fundamental la lógica creativa. ¿Qué es la lógica creativa? La lógica que es capaz de construir otras autopistas neuronales en nuestro cerebro para ser capaces de percibir la realidad de forma distinta. Ahí es donde se vuelven importantes las nuevas epistemologías. O sea, todo esto que nos están planteando es que se nos enreda la cabeza y que uno como que percibe, pero como que no alcanza a agarrar. Todos estos son retos a nuestras autopistas neuronales de comprensión de la realidad. De forma que seamos capaces de reconectar neuronas y se amplíe nuestra percepción del mundo. Digamos que de lo que se plantea del caso venezolano, yo veo, a diferencia, precisamente ahí lo que se está planteando acá, una ruptura. Si nosotros vemos, por ejemplo, la abstención en Venezuela y en Colombia eran muy parecidas. Hoy en día la abstención en Venezuela ha disminuido. ¿Por qué? Porque allí, en medio de esas contradicciones, hubo una ruptura precisamente en la hegemonía, digamos en la sociedad venezolana, que hoy en día hace que esté en disputa precisamente por el poder dos sectores de la sociedad, independientemente de quién tenga la razón o no. La sociedad venezolana sí ha venido, por ejemplo, en esa ruptura, en esa crisis que se generó digamos, en su contexto, cambiando sus prácticas. Y yo veo la experiencia de Venezuela no para lo que está pasando ahorita, sino para el futuro, por ejemplo, en relación a lo que tiene que ver el poder y las decisiones y la participación, como un cambio de mentalidad en la sociedad, por ejemplo, que mucha gente de la sociedad, tanto la oposición como el oficialismo, curiosamente en su cultura sí ha cambiado sus prácticas. Digamos que uno de los problemas de Colombia culturalmente es que culturalmente aquí ha existido el abstencionismo y es difícil que la gente de un momento a otro vote porque no ha habido una ruptura, ¿cierto? De los que tradicionalmente no han votado, pues se mantienen ahí porque les es funcional, que dicen venga cual venga, vote por quien vote, aquí nada va a cambiar. Los que estamos en el ejercicio democrático consideramos que esa es una opción válida. En el caso venezolano, uno puede mirar, por ejemplo, desde que apareció el chavismo hasta nuestros días, cómo ha venido cambiando esa relación de abstencionismo. Que ahora, por ejemplo, en algunos casos en elecciones hasta el 80% de participación, o sea, solo el 20% de abstención, dependiendo, porque precisamente ven en la disputa electoral como una posibilidad de cambio. Eso va a hacer que, por ejemplo, en un futuro, independientemente de lo que pase con este proceso, por ejemplo, los candidatos o las personas que lleguen al poder, la gente que está allí va a tener, digamos que, unas posibilidades diferentes de ver como esa participación de forma diferente a como se está viendo en Colombia. O sea, yo veo la experiencia venezolana como precisamente esa ruptura en la cultura y en las prácticas que ha tenido Venezuela, en donde la gente dejaba y no votaba porque no le interesaba, pero ahora hay
Y los jóvenes, por ejemplo, ¿cierto? Eso se puede constituir en una línea de fuga si esa mayor participación supone mayor autonomía del ciudadano y la ciudadana. Si simplemente es adhesión al líder que yo considero esté muy reproduciendo la lógica patriarcal. O sea, si lo que se está suscitando, lo sabemos, si lo que se está suscitando es una mayor autonomía del ciudadano y la ciudadana, eso puede repercutir en un futuro en una democracia mucho más enriquecida desde la participación ciudadana. Ojo, si lo que simplemente se está dando